Muy bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Alex Aguilar, coordinador de prevención y asesoría de la Intendencia Regional de La Libertad, la SUNAFIL. Dar la bienvenida a todos. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en coordinación con el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, tiene el agrado de invitarles a ustedes al tema que vamos a tratar el día de hoy sobre participación en las utilidades. Para el desarrollo, damos la bienvenida al doctor Óscar Moreno Rubiños. Él ostenta el cargo de Intendente Regional de La Libertad de la SUNAFIL. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Alex Aguilar. En primer término, agradecer al Colegio de Contadores Públicos de La Libertad por su permanente preocupación en la difusión de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y que nos permite a nosotros como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral cumplir una de nuestras funciones, que es el de orientar tanto trabajadores, empleadores, público en general, con la finalidad de prevenir justamente el incumplimiento de la normativa mencionada, pues no es solamente nuestra función la de fiscalizar, sino también la de orientar y capacitar, reitero, con un fin preventivo. Dicho ello, y con el permanente deseo de que tanto se pueda superar esta situación y que todos los miembros de este colegio, sus familias y el mundo en general pueda superar esta pandemia. Bien, entrando en concreto al tema, como pueden ver del título de la presentación, es la participación en utilidades, un tema que el Colegio de Contadores, sus agremiados, conocen muy bien, porque es un tema que manejan dentro del campo de sus funciones. Vamos a mencionar algunos temas normativos y algunas precisiones también respecto a nuestras funciones como Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Mencionar que todo derecho reconocido en favor de los trabajadores debe tener un sustento legal para que pueda ser, por una parte, cumplido por el empleador y por otra parte, exigido por el ente fiscalizador en el cumplimiento de su función, a fin de prevenir el conflicto laboral, ¿no? Debemos tener presente claramente que en toda relación personal de servicios, remunerada y subordinada, se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Entonces, esta relación laboral, este contrato de trabajo, una vez perfeccionado con el consentimiento de las partes, genera ciertas obligaciones y ciertos derechos tanto al empleador como uno de los sujetos de la relación laboral, como para el trabajador, que es el otro sujeto de la relación laboral. Y las utilidades no son la excepción. Las utilidades es uno de los beneficios laborales que está reconocido a nivel constitucional en el artículo 29 de nuestra vigente Constitución Política, y la norma que desarrolla la materia es el Decreto Legislativo 892, aunque hay algunas precisiones del todavía vigente Decreto Legislativo 677, y la norma reglamentaria, que es el Decreto Supremo 009-98-TR. En ellos vamos a encontrar el sustento de la obligación del pago de utilidades, y a la vez cuál es el procedimiento que se debe cumplir para poder pagar este beneficio, y cuáles son los requisitos para poder exigirlo, ¿no? A quiénes se le puede exigir y quiénes no estarían obligados a cumplir. En el tema constitucional que ya habíamos mencionado, el artículo 29, y que las utilidades es uno de los pocos beneficios sociales vigentes en nuestro país que están reconocidos a nivel constitucional, y de manera práctica, la Constitución señala que reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, y a la vez también se promueve otras formas de participación, es decir, las utilidades no es exclusivamente el único beneficio que redituaría a los trabajadores,
participar de la gestión o de los resultados de la empresa. Podrían haber otros que incluso pueden ser acordados mediante negociación colectiva y plasmados en un convenio colectivo, lógicamente en aquellas empresas que cuentan con organización sindical o que tienen en su ámbito trabajadores que están sindicalizados y pertenecen a una organización sindical de grado superior y que negocian a un nivel superior, tal cual lo hace también el sindicato de empresa en la negociación colectiva. Básicamente, ¿qué es la participación de utilidades? Ya hemos mencionado que es el derecho de los trabajadores, en el caso concreto de aquellos que están sujetos al régimen laboral de la actividad privada, que cabe mencionar que justamente la competencia asignada a SUNAFIL para fiscalización es respecto a los trabajadores que están en el régimen laboral de la actividad privada, aunque haciendo la precisión, si se trata de entidad pública o privada, aún se mantiene la competencia. Es decir, si un trabajador de registros públicos, de SUNAP, considera que no están cumpliendo con sus derechos laborales, puede hacer la denuncia ante SUNAFIL porque en esas entidades hay trabajadores bajo el régimen laboral privado a pesar de ser una entidad pública, ¿no? Recientemente se ha asignado alguna competencia adicional respecto a los trabajadores bajo el régimen del decreto legislativo 1057, el régimen CASTA, ¿no? Se cierra el paréntesis. Y este derecho del trabajador a participar de las utilidades de la empresa que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría. Ustedes, como contadores, saben muy bien a qué se refiere, no voy a profundizar en el tema. ¿Cuál es el objeto de haber previsto la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa? Que se pueda lograr una identificación de los trabajadores, que el trabajador pueda estar atento a los niveles de producción y esto lo lleve a aumentar su esfuerzo, que de manera conjunta puede llevar a obtener mejores resultados, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación bastante difícil para todos, incluidas las empresas, y es una situación que viene desde el año 2020 y tal vez el reflejo se vea en la distribución de utilidades cuya obligación corresponde a este año. Sabemos que entre el 25 de marzo y el 12 de abril se dan los vencimientos de la presentación de la declaración jurada ante SUNAP, y precisar que la competencia de fiscalización laboral a cargo de SUNAFIL parte desde la declaración jurada presentada ante SUNAP. Previo a ello, SUNAFIL no tiene competencia. A veces los trabajadores reclaman y señalan que el monto que se les ha pagado por utilidades es un monto diminuto, que el empleador ha falseado la información ante SUNAC en la presentación en la declaración de la declaración jurada del impuesto a la renta, y que por favor SUNAFIL fiscalice esa situación. Entonces tenemos que aclarar que SUNAFIL no es competente para verificar el proceso de la declaración que efectúa la empresa, ni la información que se ha consignado, ni cuál es su sustento. La fiscalización respecto a la verificación de las utilidades se da a partir de la declaración jurada del impuesto a la renta, de la parte pertinente en que se consigna el monto de utilidades a distribuir o el monto de renta a distribuir, y en función a eso verifica que el procedimiento se haya cumplido a cabalidad tal cual lo precisa el decreto legislativo 688. ¿Quiénes están obligados al reparto? La ley lo precisa claramente. Todas las empresas que generen renta de tercera categoría y se hacen las precisiones correspondientes, por ejemplo, comercio, industria, minería. En el caso de La Libertad tenemos empresas agroindustriales, mineras, comerciales, pesqueras, restaurantes, bancos, financieras, etcétera. Todas las actividades que están
enmarcadas dentro de la tercera categoría, las rentas que obtengan los notarios, las obtenidas en el ejercicio de asociación o en sociedad civil, cualquiera sea la profesión, arte, ciencia u oficio que se desempeñe, y cualquier otra renta no incluida en las demás categorías, ¿no? Es simple y llanamente hacer la identificación de la actividad económica que esté dentro de la categoría establecida por la ley para poder fijar este requisito de la obligación de la empresa de distribuir utilidades. Pero no es el único requisito. Todas las empresas de régimen privado que desarrollen o actividades que generen renta de tercera categoría y que cuenten en promedio con más de 20 trabajadores en el ejercicio respecto al cual se va a distribuir las utilidades. Es un punto importante porque son los dos requisitos que tienen que cumplirse, que se haya generado renta y que se haya tenido la cantidad de trabajadores requerido por ley. Puede hacer que la empresa genere renta, pero que no se haya contado con el número de trabajadores requerido, la empresa no está obligada a distribuir utilidades, ¿no? O también que haya contado con el número requerido por ley para la distribución de utilidades, pero no se haya generado renta, lógicamente no habrá que distribuir, ¿no? Entonces, esa es parte de la verificación que puede realizar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y justamente el criterio para determinar el número de trabajadores está en función al número que se tuvo en el curso de todos los años. Puede haber, de todo el año, perdón, de todo el ejercicio 2020. Pueden haber meses en que se tuvo un número mayor a los 20, pueden haber otros que se tuvo un número menor. Finalmente, el promedio es el que me va a determinar si estoy obligado o no a la distribución de utilidades, cumpliendo el otro requisito de la generación de renta de tercera categoría y que se haya generado la renta a distribuir. Entonces, podemos ver si superamos este límite establecido por la ley, se va a dar la obligación. Si no se supera, simple y llanamente la empresa no está obligada. Reitero, pueden darse subidas en el número de trabajadores, pueden haber bajas en determinado mes y el resultado es el que va a arrojar la obligación de distribuir las utilidades. Pueden haber situaciones incluso que en un mismo mes haya variado el número de trabajadores. ¿Qué número voy a tomar? El número mayor que se haya presentado en ese mes, ¿no? Por ejemplo, tal cual la presentación, si en el mes de noviembre tuve en un momento 20 trabajadores y en otro momento 19, voy a tomar como número de ese mes el número 20, que ese es el que voy a utilizar para poder establecer si llego o no al promedio. En este caso el resultado es 20, no habría obligación de esa empresa a distribuir utilidades porque la ley exige más de 20 trabajadores. Y así como hemos indicado quiénes están obligados a la distribución de utilidades y cuáles son los parámetros que hay que cumplir, quienes no están obligados, es decir, quienes están excluidos de la obligación de la distribución de utilidades, son las empresas autogestionarias, las sociedades civiles, las empresas que no excedan de 20 trabajadores. Ojo que las empresas que no exceden de 20 trabajadores, pero generan renta de tercera categoría, no están obligadas en ese año que no superaron los 20 trabajadores, pero si en el año siguiente superan el número de trabajadores que requiere la ley, sí van a estar obligados, sí se va a generar esa obligación para esa empresa en particular. No corresponde tomar en cuenta a los locadores de servicios, a las personas en formación bajo cualquier modalidad de convenio. Aquí se precisa jóvenes en formación, pero conocemos que las modalidades formativas laborales no están dirigidas exclusivamente a los jóvenes. Claro, en su gran mayoría sí, porque son prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, pero pueden haber personas que hayan estudiado ya en una edad adulta y les toque hacer su práctica preprofesional o profesional, o se trate del convenio de reconversión en el mercado laboral, que son personas
adultas generalmente, entonces no es solamente jóvenes, todas las personas que están en modalidades formativas laborales no van a ser tomadas en cuenta para el cómputo y poder establecer el número de trabajadores a tomar en cuenta para la distribución de utilidades, porque simple y llanamente no son trabajadores, ¿no? Un locador de servicios es una relación que se mantiene entre dos partes, pero que no está presente el vínculo de subordinación, que es exclusivo en ese nivel del contrato de trabajo. Y en el caso de los trabajadores de la microempresa, debidamente acreditada, no les corresponderá porque ese beneficio no está reconocido expresamente en la ley de la materia, ¿no? Claramente, la ley establece el reconocimiento de aquellos derechos que taxativamente están expresados en la norma y las utilidades no lo están, ¿no? ¿Por qué se dice que esté debidamente acreditado? Alguien por ahí podrá decir, oye, pero ¿cómo puede ser una microempresa? Nunca va a alcanzar el número de trabajadores porque hay un número determinado. No olvidemos que si bien es cierto, originalmente, para ser considerada microempresa o pequeña empresa, se tomaba en cuenta tanto el nivel de ingresos anuales como el número de trabajadores, eso ha cambiado actualmente. Para ser considerada una microempresa o una pequeña empresa, solamente se toma en cuenta el nivel de ventas anuales, ya no el número de trabajadores. O sea, podríamos estar frente a una microempresa o una pequeña empresa que sí pueda superar el número de trabajadores y genere renta de tercera categoría, y si no está inscrita debidamente en el REMIPE, el trabajador de esa empresa sí podrá reclamar utilidades, porque las ha generado y no puede excluirse de esa obligación al no haber cumplido con la formalidad del registro en el REMIP. Porque si yo, microempresario, pequeño empresario, quiero acogerme al régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa, tengo que acreditarme en el REMIP. Y a partir de esa fecha soy considerado para hacer uso de los beneficios que la ley me otorga. Los porcentajes de distribución claramente están definidos en la ley, empresas pesqueras 10%, las telecomunicaciones 10%, y así podríamos mencionar las siguientes. Cabe precisar el tema de las empresas agrarias, dado los recientes cambios que se han producido con la dación de la nueva ley a finales del año 2020, en que si bien es cierto, entre el 2021 al 2023 se está considerando el mismo porcentaje que el decreto legislativo 688 originalmente reconoce a las empresas agrarias. Esto va a cambiar, a sufrir un cambio a partir del 2024, pues el monto del porcentaje que se va a reconocer para la distribución de utilidades va a ser el 7.5%, lo cual estará vigente hasta el 2026, y a partir de 2027 alcanza el nivel del 10%, tanto como en las empresas pesqueras, como en las empresas de telecomunicaciones y en las empresas industriales, incluso estando por encima del porcentaje que se reconoce para las empresas mineras. Eso, lógicamente, en tanto la norma más adelante no sea nuevamente modificada, ¿no? Si una empresa tiene varias actividades, vamos a tomar en cuenta la actividad principal de la empresa. Si es que por ahí alguna empresa no tiene en claro cuál es el porcentaje a distribuir, pues entre sus actividades desarrolla una que corresponde el 8% y el otro que corresponde 5%, va a ser en función a la que se reconozca como la actividad principal, ¿no? Y esa actividad en relación al clasificador industrial internacional uniforme reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? En cuanto al procedimiento para la distribución, son dos parámetros que se toman en cuenta: 50% en función de los días laborados por cada trabajador y 50% en proporción de las remuneraciones de cada trabajador, ¿no? Reitero, como dije al inicio, este cálculo se va a efectuar a partir de la declaración jurada del impuesto a la renta
presentada por la empresa ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? De Aduanas y Administración Tributaria, en función a la renta que se haya fijado para distribuir. Yo voy a tomar esos dos parámetros, el 50% en función de los días laborados y el 50% en proporción de las remuneraciones de cada trabajador. La ley ya nos hace precisiones respecto a este tema. En cuanto a la situación que se ha vivido y que se sigue viviendo lamentablemente en el país y en el mundo, pero vamos a referirnos concretamente al año 2020, pueden surgir varias interrogantes que no están previstas claramente en la ley y que tiene que hacerse un proceso de interpretación y seguramente se van a ir fijando posiciones, que es el caso concreto de aquellos trabajadores, por ejemplo, que por la condición en la que se encontraban no podían o no pueden hacer trabajo presencial, y tampoco por la labor que tienen asignada no pueden hacer trabajo remoto y por tanto sabemos que de acuerdo a las disposiciones que se dictaron en el 2020, ese trabajador debe gozar de licencia con goce de remuneraciones con cargo a recuperar las horas dejadas de laborar. Porque si la empresa se acogió a la suspensión perfecta de labores, figura sui generis creada en el 2020 también a raíz de esta pandemia, no se va a tomar nada en cuenta porque en la suspensión perfecta de labores no hay pago de remuneración, no hay prestación efectiva de labores. Por tanto, durante el periodo que eso dure, esos días no van a ser tomados en cuenta para el cálculo de la distribución de utilidades. En el caso de la licencia con goce de remuneraciones, se tendrá que tomar en cuenta solamente las remuneraciones canceladas durante el 2020, mas no podré hacer el cálculo en función a los días laborados porque no hubo trabajo efectivo, salvo que en ese mismo año se hayan recuperado las horas dejadas de laborar. En ese caso sí tengo que calcular qué días fueron los que se recuperaron para poder incluirlos en el cálculo del 50% que se fija en función a los días laborados por cada trabajador, ¿no? Son situaciones, reitero, problemas que se pueden ir presentando en el día a día y que de presentarse y no tener claro cuál es el camino a seguir, pueden plantearnos las consultas correspondientes de acuerdo al caso concreto. En función a los días laborados, cada trabajador va a recibir el 50% en relación a la suma de todos los días efectivamente laborados por todos los trabajadores. Se va a multiplicar por el número de días laborados por el trabajador al cual se le va a pagar las utilidades para poder establecer cuál es el monto que corresponde, ¿no? En los días computables, lógicamente, en primer término, voy a considerar todos aquellos que trabajé efectivamente. Con esta figura del trabajo remoto, también aquel que desarrolla trabajo remoto se va a tomar en cuenta como día efectivo porque está realizando el trabajo, no de manera presencial, pero sí de manera remota. Ahí no hay ninguna duda al respecto. Los días de descanso prenatal y postnatal, en el caso de las trabajadoras, son tomados en cuenta como días efectivamente trabajados. O sea, a pesar que no hay una labor efectiva, se van a computar para la distribución de utilidades. Las ausencias que deben ser consideradas como asistencia para todo efecto legal, en función a lo que disponga la normativa vigente. Por ejemplo, una suspensión de labores que no es responsabilidad del trabajador. Por ejemplo, SUNAT aplica una sanción a la empresa y dispone un cierre temporal por 3 días y el trabajador se ve imposibilitado de prestar su servicio. Esos 3 días son considerados para el cómputo del pago de las utilidades, porque esos 3 días tienen que ser remunerados, porque la responsabilidad del cierre de la empresa no es del trabajador, sino de la empresa, lógicamente, que cometió la infracción. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecida también participan de las utilidades, a diferencia de lo que sucede con otros beneficios sociales, como el caso de la compensación por tiempo de servicios o las gratificaciones.
en las cuales para poder, el caso de la compensación por tiempo de servicios, las gratificaciones sí también la gozan los trabajadores a tiempo parcial, pero en el caso de la CTS no. Para el caso de la CTS se exige que el trabajador haya cumplido una jornada mínima en promedio de 4 horas diarias, ¿no? Por eso es que a los trabajadores a tiempo parcial no les toca el beneficio de CTS, sí el de gratificaciones, sí el de utilidades, porque no se exige esa jornada inferior como lo hace la CTS, como lo hace también la norma de vacaciones, de los descansos remunerados, el decreto legislativo 713, pero es un punto en discusión porque los convenios internacionales sí reconocen el derecho vacacional a los trabajadores, incluso a tiempo parcial, ¿no? Pero es un tema que ya tiene que dilucidarse en la vía judicial de presentarse esa discusión. Los descansos médicos por accidente de trabajo o enfermedad ocupacional son considerados también como días efectivamente trabajados a pesar de que no hay prestación de servicio, no aquellos generados por enfermedad común, esos no van a ser considerados. Las licencias sindicales, en el caso de aquellos trabajadores a los cuales la ley les otorga ese beneficio por el ejercicio de un cargo sindical, la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo propiamente dicha, la licencia de los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los supervisores, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, las personas que integran el comité o el supervisor tienen funciones que cumplir y para lo cual tienen licencias que debe otorgarle el empleador y esos días son considerados también para el cálculo de la distribución de utilidades como efectivamente trabajados. Los días no laborados por cierre del centro de trabajo ante la Comisión de Infracciones Tributarias, es el ejemplo que les mencioné hace un momento. Los días no laborados por despido nulo. Esto se puede dar luego del resultado de un proceso judicial que haya seguido el trabajador, en el cual el juez declare la nulidad de despido y durante el periodo que no laboró el trabajador, esos días tienen que ser reconocidos para la distribución de utilidades. Las horas de lactancia materna, es decir, no es correcto que el empleador considere descontar una hora al día para ir restando en la distribución de utilidades, ¿no? La hora que le toca a la madre trabajadora como derecho de lactancia no es descontada, la jornada es completa y por lo tanto entra el día para el cálculo también. Y los días no laborados por suspensión de labores en la empresa por caso fortuito o fuerza mayor que no hayan sido comprobados por autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Estos procedimientos se llevan ante la Gerencia Regional de Trabajo, que tiene que pronunciarse ante la procedencia o improcedencia de esa suspensión de labores, ¿no? Si la autoridad administrativa se pronuncia por la procedencia de la suspensión, quiere decir que esos días no serán tomados en cuenta para la distribución de utilidades. Pero si en contrario se pronuncia por la improcedencia, es decir, que la suspensión no es válida, esos días que no haya laborado el trabajador por esa suspensión dispuesta por el empleador, sí van a ser considerados para la distribución de utilidades. En el caso de trabajadores a tiempo parcial, tenemos que tomar en cuenta el número de horas trabajadas de acuerdo a la jornada hasta completar la jornada ordinaria. El derecho está reconocido, es hacer el cálculo correspondiente en función a las horas efectivamente trabajadas, que tienen que ser menores a 4 para que sea calificado como contrato a tiempo parcial. Recordemos que jornada ordinaria es aquella que se cumple de 4 a más horas, ¿no? Hasta las 8, que es la jornada máxima. Aquellas jornadas por debajo de las 4 horas se consideran tiempo parcial y en función a ello tendrá que hacerse el cálculo particular de la distribución de utilidades. En el caso de aquel personal que no cumple un horario al cual no se le puede medir el cumplimiento de su jornada,
porque es un trabajador de dirección, por la naturaleza de la función que cumple, etcétera. Entonces, se va a tomar los días efectivos de trabajo en función a los días que habitualmente ha trabajado la empresa, salvo prueba en contrario, ¿no? Si la empresa trabajó 20 días en un mes, respecto a esos trabajadores, a priori se va a considerar que ha trabajado también esos 20 días, salvo que el empleador pueda demostrar, por ejemplo, que ese trabajador estuvo 2 días con una enfermedad común y no asistió a trabajar, tendrán ahí recién que ser descontados, ¿no? Y la distribución en proporción a las remuneraciones, un cálculo parecido, pero en este caso tomando en cuenta la remuneración percibida por el trabajador. Eh, Sabemos, según la definición que nos da el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, se considera remuneración el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición, ¿no? Esto quiere decir que todo el monto que la empresa paga al trabajador como contraprestación por el trabajo realizado se considera remuneración. Tiene que verificarse que sea de libre disponibilidad del trabajador para ser tomado en cuenta como tal y ser base de cálculo para las utilidades y para los otros beneficios sociales también que reconoce la ley, ¿no? Evitar aquellos manejos que hacen eh, algunas empresas que no son correctos de encubrir alguna parte de la remuneración poniéndole una denominación eh, tratando que sea identificado como un concepto no remunerativo y por tanto no entre a la base de cálculo de las utilidades o de la CTS, etcétera, ¿no? Eso no es correcto y haciéndolo incluso no quiere decir que no pueda ser reconocido porque lo que tiene que tomarse en cuenta es la libre disponibilidad de ese monto, ¿no? ¿Cuál es la real naturaleza del monto que se le está pagando al trabajador? Pongo un ejemplo. Eh, un concepto, pongo en la boleta de pago, en la planilla, movilidad, parte del monto entregado al trabajador, 300 soles por movilidad. Pero ese trabajador desarrolla labor de oficina. Por tanto, ese concepto otorgado como movilidad no es una condición de trabajo. El trabajador no va a rendir cuentas de ese gasto porque no es usado para el desempeño de sus funciones y por tanto será reconocido como remuneración. Porque esos 300 soles ese trabajador lo va a utilizar en lo que haya conveniente, es decir, es de su libre disponibilidad, ¿no? Las sumas de dinero que entrega la empresa al trabajador en calidad de alimentación principal son lógicamente tasadas y se consideran dentro de la remuneración, tiene naturaleza remunerativa y por lo tanto debe ser consignada como tal, ¿no? La distribución en proporción a las remuneraciones, aquellos ingresos de carácter no remunerativo, lógicamente no van a ser tomados en cuenta. Aquí expresamos algunos: gratificaciones extraordinarias, el costo o valor de condiciones de trabajo, por ejemplo, la movilidad que mencionábamos, el valor de transporte supeditado a la asistencia del centro de trabajo, la asignación o bonificación por educación, cualquier otro beneficio que pueda ser logrado o bonificación que pueda ser logrado también por convenio colectivo, cualquier otra forma de participación en las utilidades, como mencionamos al inicio, puede ser que las partes convengan en alguna otra forma de participación, esa no va a ser considerada para la distribución de utilidades. La alimentación que proporciona directamente el empleador, que tenga la calidad de condición de trabajo, las prestaciones alimentarias, ¿no? Una norma que reconoce la posibilidad de que se brinden prestaciones alimentarias a través de un tercero, aquellas asignaciones o bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, etcétera, es decir, no van a ser tomadas en cuenta para calcular las utilidades. Y nuestra ley establece
un límite al monto que se va a distribuir, ¿no? Es un monto máximo que puede percibir el trabajador, equivalente a 18 remuneraciones que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio por el cual se está distribuyendo las utilidades, ¿no? Esta es una innovación en la legislación, claro, ya tiene algún tiempo, pero anteriormente no se establecía un límite a la distribución de utilidades y aquellas empresas que generaban rentas importantes distribuían a sus trabajadores aquellas sin ninguna limitación y fácilmente pasaban las 18 y había ocasiones de trabajadores que podían recibir el equivalente a 25, 30, 35 remuneraciones y hasta más, porque no se establecía un límite. Actualmente nuestra legislación sí establece un límite de 18 remuneraciones como máximo en cuanto al monto que se vaya a distribuir. Es decir, que si del cálculo excede las 18 remuneraciones, simplemente se va a otorgar al trabajador las 18 y el remanente, la ley dispone, vaya a un fondo que tiene una finalidad de promoción de empleo. El plazo para distribuir las utilidades, para efectuar el pago, para hacer efectiva la liquidación de las utilidades, son 30 días contados a partir del día siguiente que se vence el plazo para esa empresa de haber presentado la declaración jurada. No es, por ejemplo, que una empresa diga, como el 12 de abril es el último día de presentación de declaraciones juradas y mi último dígito de RUC es 0, voy a esperar hasta los 30 días posteriores al 12 de abril para pagar las utilidades en mi empresa. No, contados desde el vencimiento de la presentación de declaración jurada de esa empresa. Y es la SUNAT quien aprueba las normas que disponen el plazo para la declaración jurada del impuesto a la renta. Y reitero, a partir de esa declaración jurada es que tiene competencia la fiscalización laboral para verificar el cumplimiento de este beneficio. Y hay que entregar una hoja de liquidación en la cual se informe al trabajador de qué manera se ha hecho el cálculo de las utilidades para que el trabajador pueda revisar y darse cuenta si ha habido algún error y poder reclamar la diferencia o la omisión en la que pueda haber incurrido el empleador. Esta hoja de liquidación tiene que entregarse en conjunto con el pago de las utilidades. En el caso de trabajadores que ya hayan concluido su vínculo laboral, tienen derecho al pago de las utilidades. A todo trabajador que haya laborado en el 2020, así no mantenga vínculo laboral en este momento, tiene derecho a que se le pague las utilidades por el periodo laborado, ¿no? El derecho a cobrar el monto que le corresponde a un trabajador por utilidades prescribe en el plazo de 4 años a partir del momento en que debió efectuarse la distribución, ¿no? El trabajador que ya no mantiene vínculo laboral debe estar atento a la publicación de la distribución de utilidades por parte de la empresa para hacer el requerimiento correspondiente. En caso de incumplimiento, hacer la denuncia para que se fiscalice o a través de una de las herramientas con que cuenta SUNAFIL, que es el módulo de gestión de cumplimiento, pueda enviársele una carta a la empresa requiriendo se pague las utilidades a ese trabajador. En el marco de la emergencia sanitaria se estableció la obligación de los empleadores, como ya explicamos en su momento, el tema de la licencia con goce de remuneraciones y la distribución que tenga que darse en función de los días laborados y en proporción de las remuneraciones percibidas, ¿no? Es decir, aquellos días que, si bien es cierto, se ha pagado remuneración, pero aún no se recuperaron dentro del periodo 2020, no serán tomados en cuenta para el cálculo, pero sí será tomada en cuenta la remuneración, porque ha sido cancelada, ¿no? La fiscalización, ¿cómo se lleva a cabo? El procedimiento inspectivo de manera muy, muy simple, se puede originar por una denuncia, por una solicitud, por disposición de la propia autoridad
a través de un operativo, pedido de cualquier autoridad reconocida en la ley 28806, que es la Ley General de Inspección de Trabajo. Se genera una orden de inspección, se le asigna a un inspector o inspectores, indicándoles cuál es la materia o materias que va a fiscalizar. El inspector lleva a cabo sus actuaciones inspectivas. Como consecuencia de esas actuaciones puede dictar medidas inspectivas. Entre las actuaciones inspectivas y las medidas no se debe exceder los 30 días, que es el plazo máximo que se le puede otorgar al inspector de trabajo para llevar a cabo la fiscalización. Y como resultado de la fiscalización emitirá un informe si considera que la empresa cumple con todas las materias que le han sido encargadas fiscalizar o ha podido subsanar aquella medida, aquel requerimiento efectuado, y si no, caso contrario, tendrá que emitirse un acta de infracción ante los incumplimientos verificados, ¿no? La gran mayoría de materias son subsanables, hay algunas relacionadas sobre todo con seguridad y salud en el trabajo, que no pueden ser subsanadas, es decir, una vez verificado el incumplimiento, no va a haber un requerimiento para que subsane, se emite el acta de infracción dejando previamente una constancia de insubsanabilidad. No quiere decir que el empleador no va a corregir aquella deficiencia o carencia que ha sido identificada, aquel incumplimiento. Lo tiene que hacer, porque si no, posteriormente, en otra fiscalización se puede determinar la reiterancia en el incumplimiento y la sanción puede ser mayor. La insubsanabilidad se refiere a que es una infracción que no se otorga plazo para su subsanación, como por ejemplo el registro de control de asistencia en una empresa. Se verifica que no hay control de asistencia, ya se realiza por parte del inspector la propuesta de sanción. El inspector, justamente en las circunstancias que vivimos, puede realizar sus actuaciones inspectivas de manera remota, haciendo uso de los canales virtuales, haciendo incluso visitas virtuales, ¿no? Coordinando con trabajadores, empleadores, puede requerir información a través de SUNAP. Ojo que actualmente ya se está usando en todas las actuaciones de la fiscalización la casilla electrónica. Entonces, los requerimientos de información que va a hacer el inspector los va a hacer a través de la casilla electrónica. Por lo tanto, mantengan actualizada su casilla, el correo vinculado a la casilla, porque si lamentablemente se hace una notificación a la casilla y no es verificada a tiempo y se vencen los plazos otorgados, ya se está incurriendo, en el caso de la fiscalización, en una obstrucción a la labor inspectiva y eso amerita una propuesta de sanción, ¿no? Y en los procedimientos sancionadores, si es que no se verifica oportunamente la casilla, se vencen los plazos, ya sea de los descargos para la fase instructiva o del recurso de apelación o el recurso de reconsideración, y no se puede alegar la no revisión de la casilla electrónica porque no está previsto en la norma como tal. Una vez que se hace el depósito del documento en la casilla electrónica, se considera válidamente notificado como si se estuviera haciendo una notificación presencial, ¿no? Las medidas que puede dictar el inspector de requerimiento, en algunas situaciones podrá disponer paralizaciones, cierres de áreas o de toda la empresa, paralización de obras, etcétera, dependiendo de la materia que pueda fiscalizar, ¿no? Generalmente es el requerimiento de información, ¿no? En el cual se le precisa qué documentación tiene que presentar, qué beneficio social tiene que cumplir para poder subsanar el incumplimiento que ha sido detectado. Como ya indicamos, si no se subsana, va a tener que emitirse el acta de infracción correspondiente. Y en el acta de infracción, si es sobre el tema de utilidades, el inspector tendrá que considerar como infracción leve la no liquidación, la no entrega de la hoja de liquidación de la participación de utilidades y el no pagar u otorgar íntegra y oportunamente las utilidades, ¿no? Que está contemplado en el artículo 24
que contempla todos estos beneficios que no son pagados de manera oportuna, dentro de ellos las utilidades. Aquí se expresan conforme a ley los montos en función al número de trabajadores y al tipo de infracción en que esté incurriendo la empresa. Son montos porcentuales en relación al valor de la unidad impositiva tributaria. Aquí lo tenemos expresado en soles, con la UIT vigente para el 2021. Y el recuerdo que ya se les hizo hace algún momento, para el empleador de mantener actualizado su casilla electrónica, porque reitero, toda notificación por parte de SUNAFIL al empleador se está haciendo vía casilla electrónica. También hay otras habilitaciones que está haciendo SUNAFIL para facilitar el tema de la formalización laboral, que hay que tener presente. La formalización de los trabajadores no es una opción, es una obligación. Lamentablemente es una obligación que no se cumple a cabalidad en el país. Sabemos que los porcentajes de informalidad laboral son altos, más del 70% de trabajadores están en la informalidad, es decir, no son declarados formalmente en la planilla electrónica. SUNAFIL tiene como función incrementar la formalización dentro de la fiscalización, con el pedido de la planilla, la constatación del número de trabajadores. Se va consiguiendo que el empleador pueda ir incorporando a sus trabajadores en planilla, como es la obligación legal. Y un aplicativo que está siendo útil desde su implementación es el de Verifica tu Chamba, en el cual los trabajadores pueden acceder con el RUT de la empresa y verifican que no están en planillas. SUNAFIL toma conocimiento, dispone una fiscalización que puede ser documental, se envía una carta a la empresa a fin que acredite con su planilla electrónica actualizada todos los trabajadores que tiene, y si no coincide con la información que se tiene, entonces se dispondrá una fiscalización, y si a la fecha de la fiscalización no se ha subsanado la formalización, lamentablemente el inspector propondrá una sanción. Bien, ese es el tema que hoy día queríamos compartir con ustedes. Reitero el agradecimiento al Colegio de Contadores por dar este espacio tan importante para poder compartir con todos ustedes este tema, y seguiremos compartiendo otros más en función a la preocupación que expresen. La finalidad es que se vaya ampliando el conocimiento sobre la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y de esta manera permita disminuir los incumplimientos relacionados a esa normativa, evitar la conflictividad laboral y promover la formalización en el país. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.